Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo de dónde nos hablan. Tenemos gente ya de Argentina, nos pueden ir escribiendo, por favor, en el chat desde dónde nos están viendo. Ya tenemos gente desde Monterrey, de la Ciudad de México, de Argentina, y esperamos que de otros lugares. Es un gusto recibirlos en la Universidad Hebraica de México, un espacio académico y cultural para el análisis, el estudio y la reflexión sobre la cultura judía, abierta al mundo, a México, a América Latina. Bueno, San Luis Potosí, Coahuila, qué bueno, que tenemos gente de distintas zonas del país y de más allá. Hoy vamos a tener un webinar muy peculiar que tiene que ver con la relación entre vestimenta e identidad. Esto es algo que pareciera que en el tiempo contemporáneo, con la globalización cultural, la globalización comercial, las grandes cadenas que uno ve de marcas en los mismos países, prácticamente todos, pareciera ser que se pierde un elemento clave a lo largo de la historia. La vestimenta es un elemento clave en la expresión de las identidades, siempre lo ha sido. Y en el caso judío hasta hay elementos peculiares que están hasta en la propia Biblia, como el uso del talit en los hombres, desde el libro de Números, etc. Hoy para hablarnos de este tema tenemos a alguien profundamente reconocida en este ámbito, que es Sara Salomón. Sara Salomón es diseñadora de vestuario, ha producido numerosos proyectos de vestuarios que tienen que ver con danza, con ópera, con teatro en algunos de los más prestigiados centros de México, incluyendo Bellas Artes, entre otros. Desde 1985 es diseñadora residente de la compañía de danza judía en México, Anahnu Beatem, y tiene una amplísima trayectoria creando, contribuyendo a la belleza, al impacto, al contexto de distintas obras artísticas, como mencionamos, en la danza, en la ópera, en el teatro y mucho más. Así que no vamos a quitar más tiempo. Sara, bienvenida, bienvenidos a todos y adelante, por favor, este es tu espacio. Vamos Hola a a tener, todos. hola a todos, solamente algo si van teniendo preguntas, por favor, utilicen el chat para que podamos al final ir a tener un momento de sesión de preguntas y comentarios. Ahora sí, adelante, por favor. Muchas gracias, muchísimas gracias, Dani. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Me siento muy, muy afortunada de poder hacer esto y les doy las gracias a todos de que están aquí escuchándome. Muchísimas gracias por venir a escucharme. Voy a compartir pantalla para empezar a dar la plática. Muy bien. Entonces, bueno, la historia comienza en Israel, lo que ahora es Israel. Bueno, el pueblo judío empezó aquí en donde ahora es Israel, que era Eretz Canaán, y de allí, debido a diferentes ocupaciones y porque hubo dos grandes expulsiones desde Israel, que fue cuando los babilonios hicieron la primera expulsión y en el año 70 de esta era los romanos hicieron la segunda expulsión. Entonces, ¿qué pasa con todos los judíos que vivían aquí, que empezaron a emigrar hacia España, hacia Turquía, hacia Europa Oriental, hacia Italia, hacia el norte de África y hacia los países árabes y Asia? Aquí lo que pasó es que se hicieron diferentes tipos de llevar el judaísmo. Digamos que lo que yo les voy a presentar es una investigación creativa basada en referencias que tiene mucho que ver con una investigación interpretativa, cómo de esta investigación yo y los demás diseñadores de vestuario nos vamos hacia interpretar todo lo que la vestimenta para presentarla en un escenario, ¿no? Entonces, aquí empezamos con que los judíos nos fuimos a vivir
a todo el mundo. Entonces, de diferentes lugares del mundo hay diferentes formas de vestirse. Dándoles un poquito de contexto, mi familia emigró desde Siria, de la ciudad de Alepo, hacia México en los años 20 del siglo pasado. Y estas fotografías que ven aquí son de mi familia que emigró, pero en los años 30. Ahora la población judía del mundo más o menos se encuentra repartida de esta manera, pero presento estos mapas como para que un poco se den idea de que los judíos hemos vivido en todos lados del mundo y que en cada lugar a donde nos fuimos a vivir como que adoptamos la forma de vestir del lugar. Y eso es ahora la inmensa riqueza de la vestimenta judía en todo el mundo, porque es enorme. Después hubo otra gran dispersión que fue con la Inquisición y desde España, que era donde teníamos toda la cultura sefaradí, se tuvieron que dispersar los judíos y se fueron hacia todos estos lugares donde se ven las flechas, hacia el norte de África, hacia Asia, Turquía, Grecia, Rumanía, el norte de Europa y todo esto. Toda la cultura sefaradí como que se fue a muchos lugares del mundo, que eran esas partes que les estoy explicando. Y entonces aquí tenemos los primeros, las primeras imágenes de vestimenta judía en el norte de África, que es por donde voy a empezar a explicarles un poquito qué pasa con esas influencias y con esas herencias de la forma de vestirse de estas personas, ¿no? Si nos regresamos un poquito al mapa este anterior, Túnez está aquí en el norte de África, Marruecos está aquí, Algeria, Libia, toda esta parte del norte de África y también en Egipto tenemos muchísima influencia de vestimenta de esas partes del mundo, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en Túnez, a las novias cuando las iban a casar, que eran niñas muy adolescentes muy pequeñitas, las casaban a los 14, 15 años, incluso hay veces antes, y ellos creían que el bienestar era estar como pasado de peso, como que si comían bien eran mucho más bellas. Aquí vemos esta imagen de una novia, una chica que la iban a casar y cómo le dan muchísimo de comer, porque eso quiere decir que es una familia que tiene como que es pudiente, ¿no? Aquí vemos a la derecha, es un traje de novia de Túnez que se encuentra en el Museo Israel en la ciudad de Jerusalén. Y aquí tenemos otra imagen también de Túnez. Puse esta imagen para que vean que el color es muy estridente, hay veces en las comunidades sefaradim del norte de África, ¿no? Aquí tenemos imágenes de Algeria también y cómo, cómo se vestían los judíos en estas partes del mundo. Esta imagen me encanta. Tenemos aquí una menorá, es una imagen muy bonita. Y entonces tenemos aquí también, esto es Túnez, para que vean la cantidad de color y de joyería que se usaba en el norte de África. Esta imagen de los dos hombres, esta postal, es de Grecia y esta imagen de esta vitrina es de Turquía. Entonces, aquí tenemos como una gran influencia de cómo se vestían los judíos y si vemos esta forma de vestirse y esta forma de vestirse es muy parecida a la que se usaba en España, porque como les decía, estos judíos venían emigrando desde España o venían huyendo de la Inquisición desde España, ¿no? Entonces me quiero regresar a esta para explicarles también otra cosa, toda esta riqueza del bordado y de los terciopelos también viene desde España. Y aquí tengo unas imágenes de 2 coreografías. Esta es de Túnez, de hace como 2 años. Y si vemos aquí,
Lo que estoy representando aquí, lo que estoy utilizando son estos pantalones rayados, que los podemos ver aquí en estas chicas, que son pantalones como bombachos rayados, y estoy utilizando también este tipo de escotes y las mangas como campana, que también las tenemos aquí, ¿no? Tenemos estas mangas de campana que se ven acá. Y tenemos también, por ejemplo, estas rayas que se ven acá. Entonces, cuando cuando yo como diseñadora de vestuario recibo estas imágenes como mi fuente de inspiración y mis referencias, lo que hago es idear la forma para que estas formas que se ven un poco como demasiada tela, y resolver, también aquí hay demasiada tela, cómo resolver para que en escena se vea menos la cantidad de tela. Por ejemplo, aquí tenemos un corte que es totalmente cuadrado y la cantidad de tela que vemos en esta persona. Y cómo aquí lo voy resolviendo de otras maneras. Tenemos muchísimas telas una encima de la otra, pero el tipo de corte que le doy a la ropa hace que estéticamente en el escenario se vea un poco más estético, digamos, para la danza, ¿no? Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta de esto o seguimos. Bueno, aquí tenemos algunas influencias de Marruecos. La judería de Marruecos era muy, muy grande, eran más de 1 millón de personas y había muchísimos poblados donde vivían los judíos. En Marruecos, los primeros bereberes de Marruecos fueron judíos y se cree que venían huyendo desde España, ¿no? Entonces tenemos en Marruecos varias maneras de vestirse diferentes entre los mismos judíos, dependiendo el pueblo o el poblado a donde pertenecían. Tenemos poblados que se ven realmente las vestimentas muy africanas, como en este caso de esta imagen, y tenemos también influencia muy española. Entonces tenemos muchos materiales que se podrían asumir como más españoles, como el encaje, como los bordados, como el terciopelo. Entonces, dependiendo de qué poblado eran, era cómo se vestían en Marruecos. También dependiendo el, el dirigente o gobernante que estuviera en ese momento, dependía la suerte de la población judía, cómo le iba a la población judía, dependía mucho de el gobernante que estuviera, si era un gobernante pro judíos o un gobernante que nada más le convenía que estuvieran ahí y les cobraba un impuesto por vivir en el lugar, pero no los protegía tanto como otros gobernantes, ¿no? Ahí tenemos algunas diferencias también. Aquí tenemos también imágenes de Marruecos. En esta tenemos un profuso bordado aquí en el escote. Tenemos el encaje. Esta es una pintura yo creo que del siglo XVIII o XIX. Y aquí tenemos una fotografía de principios del siglo XX, donde vemos también que tienen aquí muchísimo terciopelo, mucho bordado, muchos hilos de oro y tenemos también esta gran cantidad de joyería. Los marroquíes y los yemenitas judíos eran grandes, grandes orfebres, que ahora toda esa escuela de orfebrería y toda esa herencia de la buena orfebrería la seguimos teniendo en Israel. Si vemos aquí, este es la vestimenta de una novia judía sefaradí de Marruecos y vemos este gran círculo dorado que bordaban aquí en las faldas. Esto tiene que ver con la imagen del sol
y tiene que ver con una familia muy pudiente, ¿no? Porque usan hilos de oro para bordar estas faldas. Y, estos trajes de novia son totalmente influencia, digamos, es este y este, totalmente influencia española. Esta imagen de aquí está mucho más mezclada con los bereberes que venían del centro de Marruecos y que eran más como tribus africanas, pero aquí hay como una mezcla de los 2. Y aquí tenemos a un hombre marroquí que tiene un talit, que es un manto de oración, y tiene también puesto el tefilim, que es con lo que los hombres rezan en las mañanas. Los hombres judíos rezan en las mañanas, que es todas estas cintas de cuero, esta cajita donde hay una bendición. Aquí hay otra cajita también, y debe de tener otra cajita en la nuca también. Aquí hay una versión, muy contemporánea de vestuario marroquí, y si ven esta curva de aquí y estas flores de aquí, están inspiradas en la imagen anterior, en esta curva de aquí. Entonces, son como interpretaciones para la escena donde tenemos la manga, blanca que teníamos aquí también, por ejemplo. Tenemos la manga corta del chaleco que ella trae puesto y tenemos la gran falda con la curva. En este caso, aquí tenemos la manga corta del chaleco, tenemos esta curva y tenemos las mangas que salen por abajo. Aquí hay otra novia, marroquí. En esta foto no se ve porque la falda voló, pero aquí está totalmente el círculo del sol de la falda de la novia. Tenemos el chaleco aquí con toda esta gran cantidad de bordado y de joyería. Y en el resto de las mujeres también tenemos el sol en la falda aquí. Pero si ven, el corte para la escena es muy diferente que el corte en la vida real, porque si no, tendríamos la imagen de bailarinas con una gran cantidad de tela y no sería tan estético como se ve en este caso. A menos de que la danza necesitara que fuera algo mucho más, auténtico, entonces usaríamos los cortes como eran, ¿no? Aquí tenemos a una novia yemenita. Yemen está en la parte baja de la, península de Arábiga. Javi, Ajá, que es donde está, Arabia Saudita, y del lado que da hacia Egipto, que da hacia África, ahí tenemos a Yemen. Esta imagen es una imagen de una vestimenta que se encuentra em, en el Museo Israel en Jerusalén, y es una novia de Saná. En estas novias tenían muchísima ropa una encima de la otra. Lo que traen primero es como un camisón de algodón para que absorba el sudor, porque como trae tanta ropa y tanta joyería una encima de la otra, necesitaban algo que absorbiera el sudor. Incluso algunas de esas novias, vamos a ver a lo mejor en otras escenas, que traen aquí como un ramo de ruda. Ruda es una rama que se supone que las protege del mal de ojo. Los yemenitas son un pueblo profundamente, creen mucho en ¿cómo se dice? Son muy supersticiosos y creen que la asimetría les quita, los protege de la superstición, y también las conchas del mar los protegen de la superstición, y también la henna y el color rojo. Entonces, si vemos a esta novia, está vestida de color rojo, tiene aquí un collar de coral, que también es un elemento marino que la protege del mal de ojo, y aquí abajo de las flores debe de traer la ruda.
que también la protege. Ahora, toda esta gran joyería que ella tiene acá es parte de su ajuar, es parte de lo que ella se va a llevar a su casa ya en su matrimonio, em, y es parte del con lo que podría vivir la pareja, si les llegara a faltar, dinero. Aquí están otras imágenes de mujeres yemenitas, y aquí hay otra novia de Sanaa, que es uno de los poblados donde hubo una gran, comunidad judía. Y aquí, si ven, tiene la ruda abajo, que son unas ramas de hojitas chiquititas verdes. Estas telas, normalmente muy brillosas, venían de India. Y aquí vemos lo que les decía de una pechera que fuera asimétrica, no es totalmente simétrica, porque ellos pensaban que la asimetría los protegía del mal de ojo. Y aquí tenemos una imagen de novias de otro poblado, y aquí también vemos que toda esta cantidad de joyería de plata es parte del ajuar de las novias, aunque en esta imagen es ya un grupo de música que emigró a Israel en el siglo XX. Aquí tenemos 12 imágenes de diseños de vestuario para Nahnu Beatem, que es la compañía de danza judía en México, y es un yemenita que produjimos en el 2017. Y aquí quiero que por favor se fijen en esta dibujo de la tela con estas ondas, y en esta túnica de los hombres con esta gran pechera que un poco asemeja a esta. O sea que esta referencia fue la que sirvió para crear este diseño de hombre. Aquí tenemos una imagen del velo de una mujer en Yemen. Las mujeres judías en los países árabes también usaban burka cuando salían a la calle, y usaban burka para no ser distinguidas de las mujeres musulmanas, para que no supieran que eran judías. En este caso, si vemos aquí está el dibujo que a mí me sirvió de inspiración para esta túnica yemenita de esta danza. Y aquí tenemos ya eh, estos vestuarios realizados dan, en una función sobre el escenario. Estos chicos están bailando, yo creo que es el Teatro de la Ciudad. Y aquí tenemos todo esto que les decía yo del dibujo de la tela de las curvas estas que trae la mujer en la tela, y la imagen de la pechera de los hombres, y el gran sombrero con flores de la novia de Saná que vimos antes. Aquí hay un acercamiento de cómo está hecho. Y este velo es, está todo texturado, claro que está hecho con una tela muy delgadita que no pesa, para que ellas puedan utilizarlo en el escenario, pero las mujeres judías lo que usaban en estos velos, hay veces, eran tapetes tejidos. O sea, el velo de la novia de Saná en algunas ocasiones eran tapetes tejidos. Aquí tenemos algunas imágenes más de diseños para esta misma coreografía. Ellas se quitan la túnica de la novia y el sombrero y entran al escenario así. Y aquí los hombres ya se quitaron el abrigo. Esta parte formaba parte también de la pechera, pero a la hora de quitarse el abrigo, ya la túnica queda como la vemos acá. Ahora, lo que tenemos aquí, estos leggings que usan los yemenitas, también los bordan con hilo de coral y hilo de oro, con pequeñas, no de hilo de coral, hilo de oro con pequeñas piececitas de coral que tienen un orificio pequeñito, y por allí bordan estas piezas, y eso también es parte del ajuar de las novias.
en unos momentos les voy a enseñar otra fotografía donde vienen esos leggings. Este es otro yemenita y si vemos aquí, sí, el diseño de la pechera es totalmente asimétrico. Este es un grupo que se llama High Folk Ensemble, que, en Canadá, en la ciudad de Winnipeg, y este es otro yemenita totalmente diferente al otro, que está también basado en imágenes de yemenitas. Aquí lo que es muy importante rescatar es que, aunque esto es una interpretación creativa, sí tiene como una gran investigación para poder mantener la importancia de la herencia, de la vestimenta de cada lugar a donde hubo comunidades judías en el mundo. Aquí hay otro yemenita y aquí vuelvo a presentar la imagen de estas mujeres porque estos leggings son parte de su atuendo y si ven, voy a ampliar un poquito, no, no puedo ampliar, pero todo esto está bordado con hilo de plata, hilo de oro y tiene pequeñas cuentitas de coral también. Claro que para el escenario, pues se hacen con pedacitos de tela y con galones por el costo y y por el peso también, y obviamente por el costo, ¿no? Y aquí tenemos una gran cantidad de joyería que en este caso, se simplifica y se interpreta de otra manera, pero de lejos en el escenario sí parece que traen, mucha joyería y collares. Este es otro yemenita que se transforma, si ven aquí, hay una tela totalmente diferente, ellas se lo suben y se vuelve la blusa, esta falda se vuelve una blusa, lo van a ver en otra imagen, y entonces se transforma en algo mucho más contemporáneo, pero aquí tenemos muchos elementos del folclore yemenita, como son los leggings, como son las pecheras con mucha joyería, como son algunos de los velos que vemos aquí, por ejemplo, estos velos negros, con toda esta parte de piezas de metal que aquí se simplifican con piezas de tela, ¿no? Y aquí vemos toda esta cantidad de bordados y de telas rayadas. Los yemenitas de verdad que son un pueblo que aquí no tengo imágenes, pero quería yo enseñarles. Es un pueblo que usa muchas combinaciones de muchas texturas, como vemos aquí, diferentes en la misma tela. Yo diría que hay veces es hasta medio kitsch, como que es la estética del mal gusto, ¿no? Porque tienen como muchas telas de diferentes flores en el mismo atuendo, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos 2 yemenitas más, uno, que se hizo todo en negro, con líneas doradas, y este que ya habíamos visto antes, que es el de Winnipeg. Estos, gorros son también muy, muy representativos de las vestimentas de los judíos de Yemen. Aquí tenemos una pechera totalmente asimétrica y llena de cuentitas, llena de, pequeños caracolitos de mar, porque es una superstición, una creencia de que la asimetría protege a los niños. Había una gran mortandad de niños en el Yemen, aunque son comunidades súper limpias, pero viven mucho en la tierra, viven mucho, comen en el piso, trabajan en el piso, pero son muy, muy, eran gente muy, muy limpia, pero tenían problemas de mortandad de niños, entonces les ponían cosas muy asimétricas. Aquí también vemos en esta pechera cómo para la danza, recreamos estas pecheras asimétricas. Esto es, Kurdistán. Y aquí lo que me gusta mucho es esta postal que ahora salió de Instagram, pero que era la única imagen que yo tenía en 1992 o 93 para hacer este vestuario. Y
de esta imagen en blanco y negro salió todo este vestuario, que este no es el original, esta es una copia que hicieron en Winnipeg, ahorita les voy a enseñar el original, pero muchas veces de una sola referencia, como vemos aquí, tiene en el sombrero tiene rayas, tiene esta parte floreada, tiene toda esta parte de piezas de metal, esta mujer. Y aquí volvemos a ver, aunque estamos hablando de Kurdistán, que ya está más hacia Rusia, también vemos cuentas de mar en el niño, ¿no? Este es el vestuario original que hicimos aquí en México y la única referencia que tenía era esta postal en blanco y negro y algunas imágenes de lugares cercanos a Kurdistán. Y finalmente terminó siendo así. Aquí lo que hice para efectos de la coreografía, porque ellas empezaban con las piernas como más abiertas y el coreógrafo quería que se vieran las piernas separadas. Entonces yo abrí la falda, por ejemplo, hasta acá para que las piernas pudieran verse una hasta acá y otra hasta acá, ¿no? Estos como globos, estos pantalones así de globos, son mucho lo que habíamos visto en las imágenes de Tunisia y de toda esa parte que se va hacia el norte eh, de Europa y que también se usa mucho en Kurdistán. Los hombres se amarran para estar en las montañas con pedazos de cuero, los pantalones, y los unen de esa manera sus piernas para poder estar trabajando con el rebaño. Y aquí tenemos ahora sí un montón de imágenes de Kurdistán que salen, que porque ahora tenemos acceso a Google y a Pinterest y a un montón de imágenes. Entonces, de aquí se pueden sacar muchísima información de cómo se vestían los judíos en cada lugar donde estaban. Estas 3 imágenes son de judíos en Kurdistán y si vemos aquí esta abertura en la blusita que traen estas chicas aquí, y el tipo de grandes tocados que usan las mujeres, y el tipo de turbantes que usan los hombres. Y entonces en esta imagen de una coreografía, acuérdense de los colores que vimos de Kurdistán en las primeras imágenes que les enseñaba yo. Aquí tenemos un poco esa profusidad de color, digamos, ese uso del color tan poderoso que tenían también en las comunidades de África del Norte, también las tenemos en las comunidades de Kurdistán. Y aquí está este gran ojal que les enseñaba yo en esta imagen anterior. Y aquí tenemos estas mangas de campana que también tenemos aquí representadas, ¿no? Y los pantalones de rayas que los tenemos también aquí en esta postal. Y en los hombres tenemos la gran faja rayada que viene también de esta referencia y la túnica cruzada que viene también de esta referencia. Entonces, lo que tratamos es que a través de la danza también estamos guardando y cuidando la herencia de la vestimenta del pueblo judío y tratando de transmitirla de generación en generación, porque justo en estos grupos de danza, los niños ven a sus amigos mayores o a sus primos mayores o a sus hermanos mayores bailar y quieren llegar a esa edad, llegar a usar esos vestuarios también. Entonces se transmite de generación en generación y los bailarines cuando crecen se vuelven público y cuando son niños y adolescentes, o también es como un juego entre ser público y ser parte de la danza, ¿no? El público se vuelve bailarines, los bailarines se vuelven público en este festival nuestro de danza judía. Aquí todos traen unas telas azules porque la coreografía hablaba del agua. Entonces hay una parte donde las usan, las sacan
del cinturón y las utilizan. Y aquí, un poco lo que les quiero mostrar en este mapa es cómo, de la parte de Europa oriental que era Ashkenaz, de toda esta parte de Europa, eh, cuando tuvimos el Holocausto, cuando la gente logró huir hacia América, entonces, todas estas costumbres de la Europa oriental, de los judíos de la Europa oriental, también llegaron a otras latitudes del mundo, llegaron a Canadá, a Estados Unidos, a México. Aquí marcan a México como tradicionalmente sefaradí, pero también hay una gran comunidad ashkenazí. Y aquí, por ejemplo, hay mezcla de las 2 y tenemos, una mezcla entre sefaradim y ashkenazim desde pues yo diría que desde Estados Unidos hasta todo Sudamérica. Y más o menos, así como vemos este mapa, es más o menos como, tenemos ahora a las comunidades judías del mundo. Aunque ya en África hay muy pocos judíos y, y muy, muy pocos. Del millón que teníamos en Marruecos, o de más de un millón que teníamos en Marruecos, ahora no deben llegar ni a 2000 ni a 2000 pobladores en Marruecos, por ejemplo. Bueno, y aquí tenemos algunas imágenes de, las comunidades ashkenazim. Tenemos que la vestimenta es totalmente europea, muy diferente a la que estábamos viendo de los países, con influencia sefaradí, con influencia de las comunidades mizrahim, que son las comunidades árabes. Aquí vemos, Aquí vemos imágenes postales de judíos en el shtetl, posiblemente de los 1850, 1890. Y aquí tenemos una imagen de una mujer con su hija prendiendo las velas de Shabbat, que también son de ascendencia ashkenazí y ya son mucho más contemporáneas a nosotros, deben de ser del siglo XX. Y aquí tenemos imágenes de una comunidad en Rusia, de mujeres judías en Rusia, y de cómo se vestían en el pequeño poblado Ostetl. Mucho es, como vemos, en el violinista en el tejado. Por ejemplo, esto es una imagen del violinista en el tejado de Broadway y cómo están estos trajes del shtetl, del pequeño poblado judío, están recreados aquí, todas las mujeres con su cabello tapado porque eran comunidades profundamente ortodoxas y cómo no están escotadas y sus mangas son largas y sus faldas también son bastante largas. Y aquí hay una interpretación mía de mujeres que llegan desde Europa hacia América. Esa es la historia de esta coreografía, pero tenemos las flores de las faldas que teníamos aquí, por ejemplo, estas flores y este estampado, o tenemos, también las cabezas todas cubiertas con pañoletas como en las imágenes anteriores. Y aquí tenemos otra coreografía de chicas mucho más adolescentes, es también del Festival Aviv, que es el festival de danza en México, del Festival Judío de Danza en México, donde la comunidad aproximadamente tiene 45,000 personas y 5,000 personas participan en este festival año con año. Aquí tenemos una imagen más recatada, como más oscura, y después tenemos una imagen con muchísimo más color, pero que nos remite a estas mismas comunidades europeas. Esta es otra idea que son las fuentes de inspiración para una danza. En este caso fue el techo de una sinagoga en Polonia del siglo XVI. Si vemos en esta sinagoga había muchos animales y flores pintados en el techo.
De una de estas flores, que es esta que está aquí, primero surgió este boceto y después de esta flor específicamente que encontramos aquí en el techo, surgió la idea de hacerles faldas seccionadas en pétalos para que recrearan a la flor. Y aquí tenemos pruebas de vestuario con las faldas confeccionadas de pétalos de tela. Y aquí las tenemos ya en escena a estas chicas bailando, ya con el vestuario que pasó por todas las pruebas de vestuario y se fue modificando hasta llegar a esto, que si vemos tiene una influencia ashkenazí bastante fuerte de Polonia, con todo este pequeño como corset y con este tipo de mangas y de talles. Y luego tenemos la flor de la sinagoga aquí abajo. Luego tenemos en escena el techo de la sinagoga recreado ya con todo el grupo bailando en escena. Y el final de la coreografía, aquí sí vemos los hombres están vestidos también totalmente a la manera ashkenazí, mucho más polaca. Aquí tenemos otra imagen de una danza inspirada en las comunidades de Europa Oriental. Aquí era una cosa muy chusca, entonces las tenemos a todas con peluca, porque las mujeres en la actualidad para cubrirse su cabello, en lugar de usar pañoletas, usan pelucas. Aquí tenemos 3 imágenes de hombres en diferentes ciudades. Esto, sí es en un shtetl en el siglo XIX, principios del siglo XX. Debe de ser siglo XX porque es fotográfico, también aquí. Y esta imagen ya es en Jerusalén, de la comunidad, debe de ser húngara de Satmar o polaca también, más o menos, y vemos estos sombreros de piel peluda, digamos, que se llaman Stremel, y vemos que tienen las peot, ¿no? Que se dejan crecer las patillas. Y aquí tenemos una representación, una interpretación de ambas cosas, de las patillas y de los sombreros de piel peluda, ¿no? Aquí tenemos a las mujeres de esa coreografía que tienen el cabello cubierto con una pañoleta, que tienen faldas largas, que tienen un mandil porque están cocinando para Shabbat, pero que están muy elegantes porque ya va a empezar Shabbat. Esto es de una comunidad en Georgia, que son gruzinim, y es una fotografía de una coreografía de los años de principios de los noventas, del 93. Esta es una familia en la India. Aquí ya estoy como diversificando un poco para ir cerrando la presentación porque se me está acabando el tiempo. Yo sé que muchísimas cosas no les dije, pero era que teníamos muy poquitito tiempo para ir explicando. Esta es una familia en India, una familia judía en India, y si vemos, aquí vemos lo que yo les decía al mero principio, que es que los judíos adoptamos la forma de vestir de donde llegamos a vivir, igual que ahora en México, ¿no? Y aquí está mi interpretación de una comunidad judía en India. Esto viene de otras fotografías, no específicamente de la anterior, donde sí usan la blusa corta y sí usan las faldas estampadas y los saris. Y esto es un agradecimiento a nuestro México queridísimo. Esta coreografía tiene 25 años, es de Anahnu Beatem y cuando hice la investigación de esto, de plano me tuve que basar en este tipo de monografías y en este tipo de fotografías, porque es lo que teníamos a la mano en ese entonces. Y estas son imágenes de esta coreografía donde es una mezcla del folclore israelí y del folclore mexicano, con la que le damos las gracias a México por habernos acogido y permitir vivir en paz aquí.
Y ahora me encantaría, Alejandro, si puedes, por favor, poner el video. ¿Sí está por ahí Alejandro? Ay, ¿sabes qué, Alejandro? Me encantaría que lo repitieras, pero que bajes tu cursor para que no se vea esta parte de aquí, así de volada. Igual dura un minutito. ¿Podemos? Pero si bajas el cursor. Listo, muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, tenemos algunas preguntas que te quieren hacer, Sara, además de felicitarte por la forma de plantear, porque mira, tú has dicho algo central. Cuando hablas de interpretación creativa, como lo que hace un vestuarista, ¿no? O lo que hace un Ujú. artista, ese ha sido el secreto de la supervivencia del pueblo judío. Interpretación creativa, tomar del entorno, tomar de nuestras tradiciones, adaptarlo y generarlo y articularlo. O sea que tu tarea creativa, como todo artista que parte de lo que hay para generar cosas nuevas, es parte de esta enorme riqueza. Y gracias por compartir, como dice la gente, preservar estas tradiciones, esta diversidad cultural que existe en el mundo judío, que así como hay cientos de estilos de vida, la gente no sabe que hay cientos de lenguas judías, no Ujú. ladino, yiddish, judeo árabe, hay cientos de lenguas que hubo, que se desarrollaron en interacción con los entornos, como siempre. Pero brevemente algunas preguntas que plantean, algunas eran más técnicas, eran, por ejemplo, algunos cómo se generaba el efecto globo en los pantalones, si se le daba un tratamiento previo a la tela, si las novias usaban la misma vestimenta tan colorida como las demás, o cómo jugaban también las clases sociales en las vestimentas. Así que si quieres referente a esto, son preguntas que ha hecho el público aquí presente. Si después Sí, tenemos a claro que Orly, te sí. vamos a dar la palabra. Sí, bueno, hay muchas preguntas aquí del tipo de telas para la danza, pero primero voy a hablar de lo que me preguntabas, Dani, de si las novias eran tan coloridas. Sí, en muchas ocasiones las novias eran muy coloridas, sobre todo con tonos rojos, y como les decía, en Yemen tenían una estética como muy rara de telas que llegaban de la India y se las ponían todas juntas. Entonces, yo le llamo como la estética del kitsch, que es así como la estética del mal gusto, pero es una forma muy propia de vestirse y que a final de cuentas es de muy buen gusto porque pues ya vemos estas locuras de las novias yemenitas tan maravillosas. Eh, Eran trajes sumamente pesados. Realmente para la danza lo que hacemos es hacerlo con materiales muy, muy ligeros. Hacemos pruebas con diferentes materiales que nos alcance el dinero porque tenemos presupuestos muy bajos
y lo que hacemos es probar con diferentes tipos de telas para, para que no pesen. Y, por ejemplo, los sombreros son, como sombreros de paja mexicanos que les cortamos el ala y de ahí trabajamos encima de ellos. Las perlitas son chiquitititas y no pesan, y tienen un sistema de ajustes muy, elaborado para que no se les caiga. Incluso pueden bajar la cabeza y no se les cae por todo lo que traen. Traen unos elásticos muy anchos que cuando, si es que vamos a tener el diplomado y el curso, ahí les podría explicar más a detalle exactamente cómo se ponen esos sombreros ya para diseñadoras, que Ok, quieran tomarlo. quiero tomar en cuenta esto que dices. Estamos explorando la posibilidad, dado que ya nos han pedido, de organizar un curso para gente interesada en tema de vestuarismo aplicado al tema de la cultura judía. Entonces queremos ver si hay interesados. Por favor, aquellos interesados que están acá, háganos saber, déjanos en el chat que si están interesados o no. Queremos explorar si hay potencial, con nada menos que con alguien con la experiencia y la capacidad que tiene Sara en estos temas. Y hay muchos temas técnicos, prácticos, que obviamente no están para un webinar, pero sí en el caso de un curso más largo donde se pueden explorar estos aspectos. Sí, Orly, a ver si pueden unmute. Tenemos los últimos minutos, por favor. A ver si puede, no sé si se puede unmute. Adelante. Eso, rapidísimo. Antes que nada, Sara, muchas gracias y muchísimas felicidades por tu trabajo tan profesional y tan único de tantos años. De Gracias. verdad, te aprecia, ¿no? No sé si te diste cuenta, bueno, y se dieron cuenta de que en todas las fotografías las mujeres están realmente deprimidas. O sea, Ay, Dios mío. es terrible. Gracias por darle a las mujeres la sonrisa, por lo menos en los bailes, porque en todas las fotos que enseñaste, el único que está sonriendo es el de Kurdistán, Wow. un bigotón. Pero de verdad, hay que ver la presentación. Están realmente tristes, seguramente porque las casaban a los 14 años. Y las engordaban, No, o sea, no, no, pero era, eso te explico, era el estilo, se entendía que el humor o la risa no era apropiado. En todas las fotografías, si tú ves del fin del siglo XIX, toda la gente aparece como muy seria, muy formal, era el Cierto. estilo, no se Pero consideraba aquí que sí la mujer, correspondía a el eso. hombre sí sonrió. Sí, ahí, Pero, porque no pero era y una foto de ese tipo, sí. quería decir también, bueno, que los Ashkenazim, bueno, es demasiado sobrio el asunto. Por eso, qué difícil poder inspirarte y hacer los vestuarios que haces para Ujú. los Ashkenazim. Y lo último que quería decir es que la ruda que usaban, hoy en día se usa la ruda también para limpias. Entonces, bueno, sí. eso es. Sí, gracias. Correcto. Bueno, acá vemos la combinación de elementos folclóricos, supersticiones. La cultura es una totalidad y acá lo que creo que es interesante y que hemos aprendido hoy es la tarea creativa de, como decía Sara, que para poder ser creativo hay que investigar y hay que trabajar con todas estas tradiciones y a partir de ahí, también en base de la funcionalidad y lo que quiere el coreógrafo y el tipo de imágenes, movimientos, crear algo tan importante. Por eso el Festival Aviv, este festival, es una de las, creo, de las más valiosas expresiones de cultura judía que se realizan en México, porque trabajan cientos de personas, jóvenes, adultos, coreógrafos, vestuaristas, guionistas que arman toda esta estructura cultural tan importante. Y como tú decías, la vestimenta sola no es suficiente, es todo la puesta en escena, es todo el movimiento, la música que le da esa energía, esa alegría que no tienen las fotos, como mencionaba Orly. Ujú. Sara, tus palabras de cierre. Sí, bueno, para mí es así como una pasión, increíble poder contar con todo este, pues, ahora sí que material o que sentir como esta pertenencia tan increíble a tantos lugares en el mundo a donde vivimos los judíos y cómo estamos tratando de transmitir de diferentes maneras, como dices, Dani, a través de los idiomas, como a través de la literatura, a través de la gastronomía y a través de la vestimenta también. Entonces, se me hace
muy importante que logremos guardar esta herencia que tenemos y poderla transmitir de generación en generación. Y sí, aunque haya una investigación y una interpretación para la escena, explicarle a los chicos que están utilizando vestuarios que representan cientos de años y que representan a comunidades que culturalmente son tan importantes para la historia judía. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Hay 1000 temas que vamos a seguir explorando. Los invitamos a aprender más de toda la oferta cultural que tiene la Universidad Hebraica en nuestras redes. Muchísimas gracias, Sara, por tu magnífica exposición y que esto sea el Gracias. comienzo de algo más sistemático que ayude a promover esta creativa tarea que hacen artistas, coreógrafos y en tu caso en particular, gente especializada en vestuario. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias. Espero que se abra el diplomado, sería maravilloso. Lo vamos a promover. Ajá.